El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:18 en la mañana. Gracias a la audiencia, gracias por los aportes, gracias por los mensajes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Atención, Manabí. Ya tenemos reportes desde Manta, desde Puerto Viejo, desde Rocafuerte. Deliciosos los dulces en Rocafuerte. Usted sí le gusta el dulce de Rocafuerte, me encanta, ¿no? me encanta, Cuando sí. va a Manabí, me imagino que sí pasa. Claro, pasamos comprando por ahí los dulces, pasamos comprando la natilla, el requesón. Antes o y la después de Rock City. Antes o después de ingresar a Rock City. Ya al regreso pasamos por ahí viendo los dulces. Muy bien, muy bien. Hablemos justamente de la provincia de Manabí, la querida provincia de Manabí. Tenemos audiencia a través de 88.5 FM Estéreo. Visita nuestra mesa de trabajo el señor economista Leonardo Orlando, prefecto de esa jurisdicción provincial. Prefecto, bienvenido. Bienvenido, prefecto. Muy buenos días, Fabricio, Alexis. Es un gusto estar nuevamente aquí en Radio Majestad para hablar un poco de lo que estamos haciendo en Manabí y también de la coyuntura nacional. ¿Cómo encontró usted, Leonardo Orlando, la prefectura luego de varios periodos de administración de Mariano Zambrano como prefecto de Manabí? ¿Cómo encontró usted el gobierno de la provincia? Bueno, realmente sabíamos que íbamos a encontrar una administración con mucho desorden, con bajos índices de transparencia, con una percepción de corrupción muy elevada, de direccionamiento de procesos, falta de visión estratégica, de planificación, pero ya en lo que encontramos en la realidad fue aún mucho más grave. No obstante aquello, pese incluso al boicot operativo básicamente en que nos encontramos, sin capacidad de respuesta en los primeros días para atender las necesidades, sobre todo de vías, sobre la marcha nos pusimos a atender lo urgente y a implementar el plan de gobierno. Como ustedes conocen, la transición de un cambio de gobierno, de los gobiernos locales, tiene un presupuesto prorrogado y dentro de los primeros 90 días tiene que gestionar una reforma del presupuesto. Eso lo hicimos en un tiempo menor al máximo establecido en la ley y prácticamente desde hace unas 3 semanas contamos con un presupuesto que responde a nuestra visión de desarrollo, nuestra planificación, todavía obviamente con muchos recursos comprometidos de proyectos de arrastre que estamos honrando. Nos encontramos con 0 capacidad de endeudamiento con el Banco de Desarrollo y estamos liberando, para atender una provincia tan grande, al menos los primeros 2.6 millones de dólares. ¿Sigue estando, prefecto, el gobierno central en deuda con las prefecturas? Sí. Y en el caso de Manabí, ¿a cuánto ascendería la deuda? Bueno, más de 20 millones de dólares, principalmente por el IVA y luego por las competencias de riego, que recibimos alrededor de 3.3 millones de dólares. Están pendientes todavía los desembolsos por el 2017, 2018 y a lo que va del 2019. Eso es uno de los temas. Justamente el día de hoy vengo invitado a un foro sobre descentralización fiscal y perspectiva de financiamiento organizado por el CONGOPE, que va a tener ponencias, entre otros expositores, de funcionarios del BID y del Ministerio de Finanzas y otros analistas económicos del sector petrolero. Va a ser 2 días, el día de hoy y el día de mañana, y a mí me corresponde la primera ponencia a las 9:30 sobre descentralización fiscal. Ahí hay un reto y hay que resolver temas básicos. Por ejemplo, el tema del IVA debe ser como era hasta hace un par de años, un poco más, la devolución automática. O sea, se presentan la información correspondiente, que es la declaración, los anexos, y se recupera ese valor sin ningún inconveniente. ¿Y eso en qué cambió en estos 2 años? ¿Se burocratizó? ¿Se hizo Bueno, un trámite? ustedes recordarán que hubo una contracción fiscal y se comenzó a diferir, se hicieron convenios a través del Banco de Desarrollo. Y está bien como un tema temporal, es comprensible. O sea, se cayó el precio del petróleo. ¿Se está manejando definitivamente? ¿De forma permanente? El segundo convenio de FINGAT, que fue en el 2018, primero en el 2017, el segundo en el 2018, tiene solventado hasta ese periodo los valores acumulados por IVA, hasta que cada institución tenía registrado en el Ministerio de Finanzas hasta ese periodo. Pero ya para el 2019
no se ha definido aún la forma de devolución, de recuperación del IVA. Entonces nosotros planteamos a nivel de Congope que se vuelva al esquema anterior de devolución del IVA y luego se nos haga una reprogramación, se nos haga un plan de pago, que estamos conscientes que no nos van a pagar de golpe, pero tampoco podemos mantener esta indefinición por mucho tiempo, ni de lo antiguo ni de lo nuevo que se acumula mes a mes. En algún momento se habló de bonos por parte del Ministerio de Finanzas, pero ese esquema aún no ha sido oficializado, instrumentado. Entonces la preocupación es, bueno, esos bonos van a tener un descuento probablemente, y ¿cuál va a ser ese descuento? ¿Por qué tendríamos que asumir un descuento sobre valores que efectivamente ha pagado y que tiene derecho a recuperar en todos los gobiernos autónomos descentralizados? Ese es uno de los temas. Y el otro tema, en el tema de riego, los recursos son tan escasos que debería analizarse otro mecanismo de evaluación del cumplimiento de la competencia, ex post. Pero ahora hay que presentar los proyectos, y estamos claros que se deban de presentar proyectos y todo lo demás. Pero uno de los temas donde más debemos de incidir los gobiernos autónomos descentralizados, me refiero sobre todo al nivel provincial, es en la descentralización de la gestión de los recursos hídricos. Hay multiplicidad de funciones de varios organismos, Senagua, la EPA, la Subsecretaría de Riego Parcelario, los gobiernos provinciales, y es difícil una adecuada articulación. Entonces, estamos de acuerdo con el concepto de una autoridad única rectora del agua para políticas, para regulación, control de que las fuentes hídricas se exploten con responsabilidad ambiental, sostenibilidad de los recursos, pero en el marco de una gestión descentralizada de proyectos multipropósitos para agua, para consumo humano, para riego, y que en el esquema de proyectos de riego, para su intervención, no haya esa diferenciación de que unos sistemas de riego sí los puede atender el gobierno provincial, pero cuando son sistemas multipropósitos no los puede atender. Eso le iba a preguntar. En el caso de Manaví, por ejemplo, se me vienen a la mente dos obras ahí, claro, Poza Honda y el multipropósito Chone, ¿no? Carrizal Chone. Sí, pero el de Carrizal Chone fue transferido, y esas son cosas que no encontramos lógica. El de Carrizal Chone fue transferido, y el de Poza Honda, más antiguo, que necesita más mantenimiento, todavía hay espacio para ampliación, no fue transferido, que es un concepto que se maneja a nivel de la delegación de competencias, ya de los acuerdos. En la Constitución, en la ley, está muy claro que la competencia es de riego y drenaje, pero ahí después viene ya la implementación a través de resoluciones, de consejos de competencia, de acuerdos de las entidades de gobierno central, y no están transferidos los proyectos multipropósitos. Entonces, son cosas que son necesarias ya de superar, pero la propuesta que venimos a hacer es mucho más profunda. ¿Cuál es? Porque creemos que deben ampliarse los porcentajes de participación de los gobiernos autónomos centralizados, y que hay que cambiar el paradigma sobre la planificación para el desarrollo. Hay que hacerlo de manera ascendente, desde lo local hacia lo nacional. Que se amplíen las competencias de los gobiernos provinciales con la colaboración de los gobiernos locales a nivel cantonal y parroquial también, o únicamente la prefectura. No, yo pienso que, por ejemplo, todos los niveles de gobierno descentralizados requieren una mayor agilidad y celeridad, oportunidad y apertura en cuanto a la gestión de competencias. Particularmente nosotros decimos en materia de recursos hídricos la posibilidad de intervenir en lo que nos piden a diario en nuestros recorridos cuando estamos haciendo la intervención vial, es pequeñas mejoras en centros educativos, una cubierta, arreglar las baterías sanitarias para los niños, dotar de un pequeño sistema de agua con un pozo profundo, con un sistema de tratamiento. Entonces ahí necesitamos articular, por ejemplo, para hacer en pleno siglo XXI, para dotar de agua segura a niños, a niñas, adolescentes en un centro educativo, tenemos que hacer un convenio con el Ministerio de Educación y un convenio con el municipio, porque es la competencia del agua. Entonces, pensemos también en actividades productivas en una provincia que también sabe enfrentar épocas de sequía. Por eso nosotros planteamos una mayor descentralización en la gestión de los recursos hídricos. Y cuando hablamos de mayores competencias es con recursos. Estamos de acuerdo en la evaluación de desempeño, pero como concepto
no estamos de acuerdo con ninguna forma de centralismo, sobre todo cuando es absorbente. Entonces, yo pienso que debe haber un gran pacto fiscal y yo pienso que hasta al gobierno nacional, sobre todo lo que le conviene al ciudadano, debe convenirnos a todos los niveles de gobierno. Ahora que Entonces, usted menciona el tema del centralismo, prefecto, y desde la visión también política, quería preguntarle cuál es la posición suya y del gobierno provincial que usted lidera con respecto de la propuesta del gobierno nacional de ya no construir o llevar adelante la construcción de la refinería en El Aromo, en Manabí, sino trasladarla a otra provincia. Sí, ¿y qué van a hacer con el terreno, no? Bueno, como manavitas, la inmensa mayoría de lo que hemos podido auscultar, sondear la opinión, y bueno, en este caso como representante de la provincia, estamos en total desacuerdo que una obra estratégica, porque no estamos hablando ya de que la obra no se requiere, ya ahora el gobierno nacional admite que se requiere. Pero no la van a hacer ahí. Pero que se puede hacer en cualquier terreno de la costa, lo cual no evidencia ninguna hoja de ruta clara de cuándo, bajo qué modalidad, qué monto de inversión y en qué periodo, con qué estudios se va a hacer en otro lado. Si ya hay los estudios, ya hay un terreno que ha sido preparado para que las infraestructuras, para que las estructuras de una refinería se asienten de ese terreno. Hay un acueducto, hay un campamento, hay una vía. O sea, hay infraestructura que se puede utilizar. Y estudios, sobre todo. La localización en El Aromo, en el Cantón Manta, fue producto de un estudio, no fue un tema del azar, porque para definir tan importante inversión que supera los 12.000 o podría superar los 13.000 millones de dólares, se tiene que tomar en cuenta las condiciones geoestratégicas de la ubicación del terreno, cercano a un puerto, a un aeropuerto, cercanos a las provincias donde van a darse mucho abastecimiento de servicios, de materia de prima, y también es una oportunidad que fue así visionado el desarrollo en el gobierno del presidente, nuestro compañero y líder Rafael Correa, de descentralizar el desarrollo. Nosotros como manavitas no pedimos privilegios, pedimos justicia y equidad territorial en el desarrollo, en buena hora que otros proyectos estratégicos de similar o mayor tamaño puedan hacerse en otras provincias en cuanto a centrales hidroeléctricas, a proyectos siderúrgicos de astilleros, en buena hora, si la ubicación de esos proyectos amerita que sean en las distintas provincias, en las 24 provincias del país, en buena hora, pero Manabí requiere una provincia que tiene un Producto Interno Bruto promedio per cápita por debajo, significativamente por debajo del promedio nacional, y en los promedios se esconden las realidades ya particulares. Estamos hablando que necesitamos, y que fue afectada por un terremoto. Si bien es cierto, el proyecto de refinería venía antes del terremoto, claro, es motivo incluso de ratificar, como lo dijo los voceros del gobierno nacional el año anterior, a inicios del año anterior. Ustedes recordarán, o lo pueden ver en los medios de comunicación digital, que se anunció y efectivamente se llevó a cabo en Manta una ronda de atracción de inversiones con más de 20 empresas para utilizar ese terreno para el proyecto de la refinería del Pacífico. Entonces, ahora se cambió el discurso. Ahora por un tiempo se dejó el proyecto. Claro, se dejó de hablar hasta que finalmente ahora hace pocas semanas hubo esta decisión, este anuncio. Hasta que apareció el inversionista mexicano. Bueno, y eso es lo que no tenemos ninguna explicación. ¿Será Carlos Slim? De este inversionista, potencial inversionista. Entonces, lo mínimo que como manavitas pedimos es que seamos considerados para que un proyecto tan importante, que tiene una infraestructura y que Manaví se preparó a nivel académico, el sector inmobiliario, comercial, inversiones, sustentados en un proyecto cuyo financiamiento estuvo muy cerca de conseguirse. Oiga, pero las condiciones del mercado petrolero afectaron. Manaví va a pelear porque la posible futura refinería, porque en realidad sí es un poco complejo hablar de las condiciones generadas a partir del anuncio de hace pocas semanas del gobierno, porque se establecen unos plazos pequeñitos para que se presenten proyectos o se manifiesten intereses por parte de posibles inversores en construir, pero vamos a suponer que se construye. ¿Manaví va a pelear porque se construye en El Aromo o no?
Nosotros tenemos que seguir peleando porque el proceso de desarrollo es un proceso de disputa y lo que pedimos como manavitas es justicia y tenemos que promover la unidad de la provincia por los grandes proyectos. Si eso finalmente no ocurre, si finalmente el Estado, el inversor, decide que el Aromo no es la zona más adecuada, ¿qué van a hacer con ese terreno? Bueno, ese terreno tiene una vocación y una preparación para hacer una refinería, pero no podemos decir que Manabí no se merece una obra de esa naturaleza. Pero puede o estar una en el presupuesto compensación. que no se construye ahí, ¿no? Correcto, pero sabremos tomar las decisiones en el marco de la ley y la legitimidad para hacer respetar la voluntad soberana de un pueblo que lo que quiere es su derecho al desarrollo. Entonces, ¿por qué es tan importante un proyecto como la refinería? Porque todavía en el Manabí del siglo XXI hacen falta muchas vías, muchos proyectos hídricos y desde allí se pueden obtener, desde un gran proyecto, se pueden obtener las compensaciones que este tipo de grandes proyectos, como ya se comenzaron a dar al inicio. Por ejemplo, el acueducto de más de 90 kilómetros dota de agua ya a Jaramillo, a Manta y a Montecristi, a los 3 cantones. Podría ampliarse esa dotación de agua a cantones por donde se atraviesa el trazado del acueducto, pero adicionalmente proyectos hídricos como el riego, la vialidad rural, donde podamos tener excedentes como gobierno, porque esto lo va a administrar el gobierno central como gobierno para financiar el desarrollo no solo de Manabí, sino de otras provincias. Entonces, no aprovechar una inversión y el tiempo, que es un recurso también valioso, una inversión de más de 1.300 millones, y el tiempo, porque recién el plazo que se ha dado 30 días es para que lo que alcanzarán a presentar, y es lo que entiendo que es la expectativa, es una expresión de interés. Perfecto. De ahí tienen que hacerse los estudios que tomarán 2 o 3 años más. ¿Y usted ha conversado con los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados de los 22 cantones de su provincia para hacer de el tema de la refinería, una causa provincial? O sea, ¿ya ha habido reuniones? ¿Usted ha citado a los alcaldes para hablar de este tema? Hemos hablado de manera individual, tenemos mensualmente, el 30 tendremos la sesión ordinaria, del 30 de septiembre la sesión ordinaria del gobierno provincial, va a ser uno de los temas que se aborden en esa agenda de la sesión ordinaria, pero adicionalmente ya con los GATS parroquiales y por unanimidad están de acuerdo los GATS parroquiales rurales de la defensa del proyecto de la refinería en el Aromo, que sea en Manabí, que sea donde ya hay una infraestructura levantada y donde hay los estudios para la ejecución del proyecto de mayor inversión. Estamos de acuerdo que si el gobierno hoy no tiene la posibilidad o la política de que sea una inversión mixta o del gobierno central mayoritaria, bueno, promueva la inversión privada, pero aprovechando y promocionando donde ya hay un camino claro, por muchos años recorrido, ¿no? De acuerdo, porque es una inversión tremenda sobre la cual además mucho se ha hablado. Perfecto, en honor al tiempo, rápidamente, temas de política nacional. ¿Cuál es el presente y futuro de la Revolución Ciudadana? Le hago esta pregunta porque usted es uno de los 2 prefectos de la Revolución Ciudadana que lograron ganar las elecciones del 24 de marzo pasado. En volumen, a nivel nacional, lograron un porcentaje muy interesante. Y hay una proyección de cara a 2021. No sabemos si finalmente Fuerza Compromiso Social vaya a ser ratificado como organización política para 2021. Va a depender de una decisión del Consejo Nacional Electoral, porque también hay un informe de la Contraloría en ese sentido. Pero, ¿cuál es el presente hoy y cómo mira el futuro de esta vertiente que ustedes llaman la Revolución Ciudadana? Bueno, creciendo día a día, al menos lo que puedo dar fe en Manabí, el clamor permanente en el sector rural, en las zonas urbanas, es que quieren que regrese nuestro compañero, el expresidente Rafael Correa, y que la Revolución Ciudadana lidere un proceso de recuperación de la patria, de la institucionalidad, y creemos que vamos a seguir consolidándonos como la primera fuerza política en las elecciones para asambleístas y para las presidenciales. Vamos a, yo creo que con altísimas posibilidades, vamos a vencer nuevamente en las presidenciales y obtener la mayor cantidad de curules en la asamblea. Esto es algo que falta algo de tiempo, pero ya el próximo año creo que ya en el primer trimestre se irán ya definiendo
temas, precandidaturas, pero lo que... Usted no es precandidato, ¿no? ¿O No, sí? yo estoy en la prefectura con un compromiso. Porque de por ahí 4 su años. nombre por ahí aparecía, ¿no? Como un posible precandidato. No. Estamos en Manabí necesita de una continuidad. Usted se queda de- los 4 años en la es prefectura. mi aspiración, es mi compromiso con Manabí. Uno nunca sabe lo que le puede deparar el destino, pero yo estoy enfocado en estos 4 años de gestión, transformar, aplicando los 5 ejes de nuestro plan de gobierno y volver a Manabí en una provincia productiva que se sustente mucho en la agroindustria y en el turismo, ese turismo ecológico, ese turismo gastronómico. Tenemos la mejor gastronomía no solo del Ecuador, del mundo, lo decimos. Ayer apareció un orgullosos. video, entiendo, grabado en Esmeraldas, donde el señor Bolívar Armijos, que entiendo fue presidente del consorcio de gobiernos parroquiales, había anunciado que supuestamente él es precandidato a la presidencia de la República y que va a ser binomio con Rafael Correa. ¿Es cierto eso? Bueno, no hemos tenido conocimiento a nivel de ¿Usted la no vio directiva. ese video, usted? Algo me llegó en un fragmento. Sí, tiene una referencia de lo un que le estoy fragmento diciendo. en redes sociales, pero obviamente el propio expresidente Rafael Correa en su momento se manifestará al respecto cuando lo considere oportuno, pero eso es un proceso. Está verde todavía. La definición del candidato es un proceso que yo estoy seguro, considerando lo estratégico y la responsabilidad y el compromiso de recuperación de la patria del presidente Correa, que va a ser debidamente socializado, consensuado y tomada la mejor decisión. Oiga, prefecto, usted dice, yo quiero terminar los 4 años llevando adelante todo el programa de gobierno con el que ganó las elecciones del pasado marzo. Pero, ¿y si el economista Correa, el expresidente, le pide a usted, Leonardo, quiero que seas el candidato, tienes que ser el candidato, ¿qué va a hacer? Vamos, en ese momento tomaremos la decisión pertinente, pero yo pienso que es algo... Eso más que un pedido, viniendo del expresidente, resulta una orden. Bueno, vamos como compañeros y todo, no solo se definirá entre 2 personas, estoy seguro que será un consenso mucho más amplio y tenemos que tomar la mejor decisión para el país, porque la gran mayoría de ecuatorianos tienen la expectativa de que la revolución ciudadana pueda regresar al gobierno. Todavía hay tela por recorrer, hasta tanto estamos haciendo un trabajo dedicado a promover sobre todo a la mujer y el hombre del campo, del sector rural, que tanto necesita nuestra atención. Manabí tiene una gran diversidad de producción, de cultura, una enorme potencialidad para su desarrollo, pero también tiene todavía muchas carencias, sobre todo en vialidad rural, en el acceso al agua. 3 años después del terremoto, perfecto. ¿Cómo está Manabí en ese tema, en la Bueno, recuperación de absolutamente todas las actividades? ¿no? Sí, hay cantones que, por ejemplo, como Sucre, Bahía de ¿no? Caracas, que su nivel de recuperación ha sido más lento. Recordemos que recibió en menos de 2 décadas 2 eventos sísmicos de significativa magnitud y de destrozo, y reconstruir en 2 ocasiones en menos de 2 décadas es complejo. No obstante aquello, también estamos apoyando mucho desde la visión de fomento productivo, de vialidad, porque Sucre no solo es bahía, tenemos 2 parroquias muy productivas, de las más grandes de Manabí del Ecuador, Charapotó, sobre todo la parroquia de las más antiguas del Ecuador y más grandes, más pobladas, más de 30.000 habitantes cercanos, algunos estiman que se aproximaría muy pronto a cerca de 40.000 habitantes, y San Isidro, que está colinda con varios cantones como Jama, Chone y San Vicente, que también es muy productivo en ganadería, en agricultura, que también es muy rico esa zona, Sucre y hasta Pedernales. Allá se asentó la cultura jamacuaque. Ahí vamos a impulsar, y uno de los temas que muy importante, que tenemos una gran expectativa, es esta alianza estratégica que hemos suscrito con el gobierno de la provincia de Pichincha, liderado por nuestra compañera Paola Pavón, para hacer un corredor logístico, turístico, y ahí tenemos también el proyecto Paralelo Cero, en la mitad del mundo, que está en Pedernales, dentro de la costa, muy cercano a la costa, y que puede ser un enorme proyecto de integración con la mitad del mundo de San Antonio de Pichincha, ¿no? Para tener ese intercambio turístico
en las épocas de vacaciones de ambas provincias y eso ampliarlo a nivel nacional. Quiero aprovechar la oportunidad para que visiten. En octubre es un mes en que se celebran varios cantones. El Cantón Bolívar el 13 de octubre, el 15 de octubre Jipijapa, el 18 de octubre Portoviejo, y tenemos con el impulso, el apoyo, el respaldo del Congope, la primera edición del Salón de Emprendimiento Manabí Vive 2019, donde habrá ruedas de negocios, conferencias, cooking show que se llaman, hay una feria gastronómica, teatro, artistas, concursos, cata de café, de chocolate. Tenemos el mejor cacao fino de aroma del mundo. La barra de chocolate mejor cotizada en el mundo se produce en un sector rural del cantón Pichincha, en Piedra de Plata, donde habrán más de 140 emprendedores entre manavitas y nacionales, y eso se desarrollará del 10 al 13 de octubre, así que invitamos a todos los ecuatorianos a visitar este Manabí, que hemos impulsado una campaña turística, este Manabí mágico y diverso. Aquí le dejo información. Muchas gracias, prefecto. Y esperamos contar con su presencia, deleite de nuestra exquisita gastronomía, de nuestras playas, de nuestra hermosa campiña, y compartir de nuestra cultura, de nuestra identidad montuvia. Así con lo que nos gusta Manabí a nosotros. Pronto iremos por ahí. Tengo una visita pendiente a Portoviejo y a Manta. Perfecto. En honor al tiempo, gracias por habernos visitado. Y la próxima que venga, ojalá que podamos contar nuevamente con su presencia para seguir debatiendo y analizando los temas vinculados a la gestión de la prefectura de Manabí. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Gracias. Un saludo a todos los ecuatorianos. Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, aquí en A Primera Hora, 7:44.